somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Antes de comenzar, quiero aclarar que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Me gusta porque tiene para nuestro lenguaje aquí en México, tiene una idea más clara en cuanto al concepto que quiere transmitirnos el apóstol Pablo en este versículo. Dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieran engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. En la versión Reina Valera, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es lo que quiero compartir el día de hoy, solamente por la gracia de Dios. Y quiero comenzar hablando o preguntándome y preguntando también a los que puedan estar escuchando: ¿debería un cristiano estudiar filosofía del mundo? El estudio de la filosofía tiene que ver con el uso de la argumentación racional y el pensamiento crítico para analizar la forma en que los seres humanos piensan, conocen y perciben el mundo que les rodea, tanto el mundo físico como el mundo abstracto de muchas ideas. Preguntas tales como: ¿qué es real? ¿Se puede conocer la verdad? ¿O qué es la belleza? Son preguntas filosóficas. Para los griegos, la filosofía o filosofía fue el amor a la sabiduría. No hay nada de malo con que un creyente en Cristo Jesús ame la sabiduría. De hecho, Proverbios capítulo 7, versículo 4 dice: hazte hermano de la sabiduría,
hazte amigo del conocimiento. Por tanto, no hay ningún problema con que un cristiano estudie filosofía. El libro de Eclesiastés es muy filosófico, ya que trata con diferentes filosofías del mundo antes de llegar a la conclusión de que una filosofía que teme y obedece a Dios, esa es la mejor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que es casi el final del libro, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un cristiano debe creer que todas las preguntas relativas a la vida tienen respuesta en la Biblia, absolutamente todas. Sin embargo, la filosofía es un campo de estudio académico fascinante, y si la mente de un creyente se inclina hacia ella, el estudio de la filosofía puede ser edificante y resultar beneficioso en las relaciones que uno tenga con el mundo. Una comprensión de las diferentes filosofías de los hombres es una, y quiero aclarar esto, quiero remarcarlo, quiero puntualizarlo, porque esto es la verdadera razón por la cual estoy compartiendo este tema. Una comprensión de las diferentes filosofías de los hombres es una herramienta valiosa en la evangelización, y este es un punto fundamental para considerar el propósito de alcanzar vidas para Cristo. Pablo mismo expresaba a los judíos como judío, a los griegos como griego, con tal de que conozcan el evangelio o con tal de que lleguen a Cristo. El mismo Pablo fue capaz de atraer a los filósofos en el Areópago allá en Atenas, la cuna de la filosofía, debido a su familiaridad con las escrituras griegas. O sea, sabía de qué estaba hablando, y sabía Pablo cómo hablarles a los atenienses que eran esencialmente muy filósofos. En Hechos 17:28, y este versículo es increíble. Dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mira la astucia, mira la sagacidad de Pablo para hablarles a aquellos filósofos, para encerrarlos con sus mismos argumentos. Y además, en su momento, cuando se requirió, citó a un filósofo cretense para dejar algo claro en la condición del mundo. En Tito capítulo 1, versículo 12, él dijo: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Él estaba usando los argumentos de su propio profeta, de su propio filósofo. La forma magistral de Pablo en usar la filosofía del mundo para predicar la verdad del evangelio nos debe recordar, o nos debería recordar, lo que el Señor mismo enseñó sobre la sagacidad y sobre la astucia que debería existir en los ojos de Dios. Y este es el verdadero asunto. Allá en Lucas 16:18, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Esa es la realidad. Cuando que nosotros que tenemos la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, el conocimiento de Dios, una mente mucho más amplia, mucho más abierta, deberíamos
utilizar todas las estrategias, deberíamos utilizar todas las herramientas posibles. ¿Para qué? Para el propósito de llevar el evangelio y de que muchos doblen rodilla delante de Dios. La fe a menudo se ve como una búsqueda no intelectual. Es considerada como algo que se entiende con el espíritu y el corazón, y por lo tanto no necesita dar sentido a la mente racional. Esta idea se remonta a la antigüedad. La cultura griega, que es la cuna de la filosofía, no podía entender el mensaje cristiano, que parecía irracional. La predicación de la cruz era necedad para los griegos. Pablo habló de esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, y lo voy a leer nuevamente en la traducción lenguaje actual. Perdón. Dice, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería. Y es aquí donde Pablo da a entender, nota esto, nota el seguimiento que estoy intentando darle. Es aquí donde Pablo da a entender las limitaciones de la filosofía de este mundo. La filosofía del hombre nunca podrá llegar a la verdad de Dios por su propia cuenta. La sabiduría de Dios se revela al hombre cuando Dios le da la mente de Cristo. Sin la revelación de Dios, el hombre en su estado natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. La sabiduría no viene de la mente racional y natural, porque la mente del hombre y su razón están caídas. Es decir, están afectadas por el pecado. La sabiduría es algo hermoso, poéticamente descrita como el trabajador que está al lado de Dios mientras Él creaba el mundo. Pero para ser verdaderamente capaz de pensar racionalmente, es necesario introducir una persona a la última fuente de la sabiduría, que es Dios mismo. La fe en Dios no es necedad, aunque es percibida de esa manera por quienes confían exclusivamente en la razón. Es más, lo que informa la razón. Por ejemplo, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe tenemos acceso a la verdadera sabiduría. De hecho, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Por un lado, el estudio de la filosofía es totalmente inofensivo. Es simplemente una manera de entender los conceptos humanos y aprender a pensar críticamente sobre el mundo. Pero también, por otro lado, si una persona no acepta la naturaleza caída del hombre, esto es, el pecado, tal como se revela en las Escrituras, la filosofía puede convertirse en la afirmación de la razón del hombre. Es ahí donde Pablo hacía la advertencia, ahí en Colosenses. Y se puede constituir como la última fuente de la sabiduría, cuando las personas
confían en su propio razonamiento para que los lleve a la verdad, ellos mismos se van a extraviar. Por esta razón, el estudio de la filosofía está también plagada de peligros. Los libros están llenos del razonamiento de hombres inconversos y el cristiano debe estar alerta, aunque la filosofía como un campo de estudio es simplemente una herramienta que se puede utilizar para construir argumentos hermosos y esclarecedores basados en lo que Dios ha revelado de lo que es la verdad, o también se puede utilizar, y esto es el cuidado que debemos de tener, para destruir y confundir una mente caída que confía en sí misma y no en su Creador. Por ello quiero que reflexionemos en este comparativo y que cada uno de los creyentes, pero también cada uno de los que escuchen el mensaje que no sean creyentes, ellos tengan la posibilidad de comparar y darse cuenta que el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a reflexionar en este comparativo la posición de la filosofía o psicología humana versus la palabra de Dios, para conocer qué es lo que puede dar una vida plena y abundante. Los psicólogos, al igual que los filósofos, tratan de encontrar lo que pueda hacer feliz de una manera estable a la gente. Ellos hacen estudios de la llamada psicología positiva. Y no es que estén totalmente equivocados, pero hay algo que ellos no han tomado en cuenta y esto es fundamental. Al igual que los filósofos que creyeron que podían encontrar la solución a los problemas de la humanidad, ellos también quieren hacerlo, pero alejados completamente de Dios. Por tanto, dejan de percibir que en todos los casos, lo creas o no lo creas, lo crean o no lo crean aquellos filósofos o aquellos psicólogos, Dios está obrando en las personas por medio de su Espíritu Santo, y Él es el único que puede darle sentido o propósito a esta vida, algo que llamarían en esta vida felicidad. Según la psicología, hay cosas que la gente puede hacer de manera regular para incrementar sus niveles de felicidad y bienestar, y que aplicados en cualquier momento y en cualquier contexto de la vida se podrán ver de inmediato los resultados. Vamos a analizar y reflexionar en 12 ejercicios comparativos de la filosofía o la psicología humana contra la palabra de Dios. Número 1. Expresar gratitud. La psicología dice: cuando se aprecia lo que se tiene, lo que es objeto de apreciación aumenta su valor ante nosotros. Valorar las cosas buenas que ya son evidentes en nuestras vidas y desviar nuestra atención de lo que nos hace falta nos ayuda a generar un sentimiento de felicidad mucho más profundo. Eso es lo que piensa la psicología humana, la filosofía humana. ¿Qué dice Dios en su palabra? Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 6 y luego 28 y 29. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y luego versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante en ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Número 2. Cultivar el optimismo. La psicología. Los ganadores tienen la habilidad de generar su propio optimismo. Aún en las peores situaciones, si tu mente está entrenada para buscar las oportunidades escondidas y tus pensamientos dominantes se centran en las posibilidades, desarrollarás la habilidad que te permita convertir los fracasos en aprendizajes y la adversidad en crecimiento. ¿Qué dice Dios en su palabra? Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 14. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para Pablo, las cosas que consideró ganancia mientras él era fariseo y fariseo de fariseos, y las había reconocido, las consideró como pérdida por Cristo. Habla de todos los deleites mundanos y de los privilegios externos que buscaban en su corazón un lugar junto a Cristo o podían pretender algún mérito y algo digno de recompensa, y los cuenta, simplemente los cuenta como pérdida. Pero puede decirse que es fácil expresarlo, es fácil decirlo, pero ¿qué haría cuando llegara la prueba? Bueno, él había sufrido la pérdida de todos por los privilegios de ser cristiano. Sí, no solo los consideraba como pérdida, ahora él, fíjate cómo había cambiado su actitud. Él los consideraba como la basura más vil, sobras tiradas a los perros, no solo menos valiosas que Cristo, sino en sumo grado despreciables cuando se les compara con él. El verdadero conocimiento de Cristo modifica y cambia a los hombres, sus juicios y sus modales. Esto es algo que no pueden entender aquellos que se centran en el conocimiento humano, en la sabiduría humana, en la filosofía humana, en la psicología humana. ¿Cómo puede ser posible esto? Esto es lo que ellos no pueden entender. Pero cuando estamos nosotros por fe creyendo caminar con Cristo, esto nos hace como si fuéramos hechos de nuevo. El creyente siempre va a preferir a Cristo, sabiendo que es mejor para nosotros estar sin todas las riquezas del mundo que sin Cristo y su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque si tenemos a Dios, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Número 3. Evitar los pensamientos redundantes y la comparación social. La psicología
El compararse constantemente con los demás es un veneno emocional. Si la comparación es a nuestro a favor, desarrollamos un falso sentido de superioridad. Si es en nuestra contra, descartamos nuestros esfuerzos y progresos porque a alguien le está simplemente yendo mejor. La comparación más sana es la que realizamos con nuestra propia versión, al ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. Esto es lo que piensa o habla la psicología o filosofía humana. Dios en su palabra. Mira qué increíble, Dios en su palabra. Proverbios capítulo 10, versículo 15 y 16 y luego 23 y 25. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Solo el esfuerzo del hombre de Dios tiene verdadero éxito en esta vida y en la eternidad, mientras que las ganancias de los malos tientan y seducen al pecado y su fin es desastroso. Número 4. Practicar actos de generosidad. ¿Qué dice la psicología? La generosidad nos ayuda a liberar serotonina. Ni siquiera puedo deletrear los términos que se utilizan, perdón. La generosidad nos ayuda a liberar serotonina en nuestros cerebros, término médico tal vez. Ayudar a alguien desinteresadamente tiene beneficios impresionantes en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo. Dios en su palabra. Efesios, primero voy a empezar por Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y muchos nada más toman estos dos versículos, pensando que la fe lo es todo, pensando en que por fe somos salvos, pensando solamente eso. Pero ese es el riesgo también, en algunas ocasiones, de sacar el contexto, o de sacar, o de aislar algunos versículos. Porque mira el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esa es una parte del complemento que habla Santiago y que no hay ningún tipo de contradicción en ello. Para nada. No hay que interpretarlo así. Santiago 2, 14 y 18 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Así entre paréntesis, ¿cuántos tuvimos esa actitud? ¿O estamos teniendo esta actitud en la pandemia? Somos muy religiosos, somos muy ritualistas, somos muy cristianos, pero en realidad somos esos, religiosos, ritualistas, porque la esencia de la sana doctrina es esto. Es esto que está hablando, entre otras cosas. Solamente quiero aclarar. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago afirma que la fe sin obras es una fe muerta, pero no contradice para nada lo que Pablo afirma, que somos salvos por la fe y no por obras. Se equivocan los que toman la sola creencia de nociones del Evangelio por el todo de una religión, porque no se puede llamar de otra manera,
como hacen muchos hoy en día. Sin duda que la sola fe verdadera por la cual los hombres participan en la justicia, en la expiación y la gracia de Dios, salva sus almas, pero produce, es lo que decía versículo 10 ahí en Efesios 2, produce frutos santos y se demuestra verdadera por sus efectos en las obras de ellos, mientras el solo asentamiento a cualquier forma de doctrina o creencia histórica de hechos difiere totalmente de la fe salvadora. La sola profesión de la fe puede obtener la buena opinión de la gente piadosa y en algunos casos puede procurar cosas mundanas buenas, pero ¿de qué aprovecha a alguien si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Puede esa fe salvarle? Todas las cosas deben ser contadas como provechosas o perjudiciales para nosotros, según tiendan a promover o a estorbar la salvación de nuestras almas. Este lugar de la Escritura muestra evidentemente que una opinión o asentamiento al Evangelio sin obras, eso no es fe. Eso no es fe. Y hay una multitud de ejemplos ahí en todo el Nuevo Testamento que habla las obras como consecuencia de la fe. No hay manera de mostrar que creemos realmente en Cristo, sino siendo diligentes en buenas obras por motivo del Evangelio y para propósitos del Evangelio. Los hombres pueden jactarse los unos a los otros y enorgullecerse falsamente de lo que no tienen en realidad. Y creo que esta es una de las razones por las cuales nuestro Señor habló acerca del fin del mundo, cuando Él expresó ahí en Mateo 25, 31 al 46, muchos conocemos el pasaje. Cuando sea el juicio de las naciones, apartará a las ovejas de los cabritos. ¿Y cuál va a ser la medida para apartar a unos de otros? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y por otro lado, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y ahí sigue hablando. Y está ahí en el pasaje, desde el versículo 31 hasta el 46. Y creo que muchos de nosotros, aun aquellos que nos decimos ser la sana doctrina, los cristianos verdaderos, que no tengo ni idea de por qué utilizar ese concepto de esa forma, hablamos y hablamos y hablamos de doctrina y de doctrina y de doctrina, pero en los hechos, en los actos, en las actitudes, somos totalmente lo contrario. Número 5. Cultivar las relaciones sociales. ¿Qué dice la psicología? La gente más feliz del planeta es aquella que tiene relaciones profundas, significativas y se siente conectada. Los estudios revelan que la tasa de mortalidad se incrementa casi al doble en la gente solitaria. Y bueno, tengo aquí otros textos, pero quiero empezar por lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estar en armonía. Y sobre todo con aquellos que profesamos la misma fe. Dice que es bueno y delicioso. Fíjate qué términos utiliza. Mateo 5, 44 al 47. Y esto es parte de lo que va en contra de la filosofía humana. O lo que la filosofía o la psicología humana no puede entender. Dice Mateo 5, 44 al 47. Pero yo os digo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amad a vuestros enemigos. Ahí ya no checa con lo que yo pienso, ya no checa con lo que yo creo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y en mi experiencia personal, después de 30 años de ministerio que he comentado, y que solamente por la gracia de Dios que he tenido la oportunidad, el privilegio, la bendición de conocer más de 40 congregaciones de la Iglesia de Cristo en el país, puedo decirte que muchas de ellas pareciera ser club social. No es un lugar de adoración. Porque un lugar de adoración, un lugar donde se lleva la sana doctrina, un lugar donde se adora y se glorifica a Dios todos los días, con los actos, con las actitudes, con todas las acciones que se pueda llevar a cabo, es un lugar que busca darle cabida a aquellos que están perdidos, a aquellos que están equivocados, aún aquellos que están con ideas tal vez de filosofía humana o simplemente con ideas distorsionadas. Y esa es nuestra responsabilidad y ese debe ser nuestro compromiso. Y el Señor remarcó y recalcó esto, no solamente ahí en la Gran Comisión, sino en general. Tú ves el ministerio de nuestro Señor en donde estuvo. Él no estuvo ahí en el Sanedrín, Él no estuvo con los líderes religiosos, Él estuvo en donde Él mismo dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y creo que nosotros hemos olvidado esto. O creo que nosotros no lo hemos considerado tan vehementemente esto. La iglesia en el primer siglo, Hechos 2, 44 al 47, tú puedes ver, estaban juntos, se reunían, oraban, seguían la doctrina de los apóstoles, era la sana enseñanza. Pero además, estaban juntos. Y dice ahí el versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La comunión, el ser una familia de Dios, invitaba a la gente a querer ser añadida. Nosotros parece que llegamos, ya sea a un edificio, ya sea una casa, ya sea donde se reúnan, cualquiera que sea la situación. Y parece que hasta cerramos, una vez que entra el último cristiano en esa mañana sobre todo, y eso lo hacemos nada más el día domingo, porque entre semana parece un elefante muerto el edificio. Pero eso es lo que hacemos. Entramos, cerramos, ya entró el último, ahí estamos principalmente el que es el encargado de la congregación, porque no hay ancianos, no hay diáconos, porque no hay gente capaz. Ese es el argumento. Pero ahí sí, el que manda ahí, el predicador, ya entró el último, cierren las puertas, porque ahora sí este lugar va a ser como el lugar santísimo, igual que allá en el templo de Jerusalén. Qué cosa más desastrosa. Cuando que el Señor, ¿qué dice? ¿Qué acabo de leer en este pasaje? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Y dice el Señor, ¿no hacen lo mismo los publicanos? ¿No hacen lo mismo los gentiles? No podemos ser sociales si no amamos a quienes nos rodean, incluyendo a nuestros enemigos, incluyendo a los publicanos, incluyendo a los inconversos. Ya esto es bastante serio, ya no se trata de relaciones sociales sencillas, que eso es lo que estoy hablando. Hemos convertido la iglesia del Señor en un club social y solamente entran, como decimos aquí en México, los cuates, los amigos. Y todos los demás hasta los vemos raro, los vemos feo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el propósito del Señor? Y todavía más, cuando entramos al campo de perdonar hasta a los que nos han hecho daño. Porque ¿sabes qué? Esto significa libertad y paz. Y bueno, tenía bastantes comparativos. Bueno, son 12 comparativos. Creo que nada más voy a llegar al 6. El tiempo ya me está ganando y no quiero alargarme demasiado. Tal vez en una segunda parte hablaré de los puntos 7 al 12. Pero por lo pronto voy a hablar acerca del punto 6. Desarrollar estrategias para lidiar con el dolor. La psicología esto dice: el dolor y las emociones negativas son parte de la vida. El cómo respondas en los peores momentos de tu vida es lo que moldeará tu carácter. Te puede ayudar
el tener una caja de herramientas profesionales donde incluyas lo que sabes que te puede ayudar a levantarte y el tener pensadas con anticipación ciertas estratégicas para reagruparte. Hasta se oye bonito la filosofía humana, de verdad. Me encanta, me encanta. Me encanta lo que saqué de eso de un estudio. El tener pensadas con anticipación ciertas estrategias. Yo que estuve trabajando en mi trabajo secular en el campo comercial por espacio de más de 30 años y que una de las cuestiones que siempre hablé durante mi vida laboral o he hablado durante mi vida laboral es que todo se trata de estrategias. Las estrategias adecuadas para lograr los fines, los propósitos, las metas. Mira, a veces me encontraba yo hablando como todo un filósofo. Pero todo eso es basura, con tal de ganar a Cristo. Sigo con lo que dice la psicología. Ciertas estrategias para reagruparte cuando sientas que te estás desmoronando. Esto es lo que dice la filosofía. Dios en su palabra. Mira Romanos capítulo 8, versículo 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que no hay que explicar esto. Creo que no necesito añadirle palabras a esto de qué es lo que nos puede ayudar a enfrentar momentos difíciles, momentos de dificultad, sobre todo los momentos que hemos pasado y que he ya grabado otros mensajes en qué hacer cuando estamos en medio de la tormenta, qué hacer cuando estamos teniendo dificultades, qué hacer cuando los momentos de nuestra vida se vuelven totalmente dolorosos. Pero mira, lo que dice aquí, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, sé que es difícil decirlo, mucho menos entenderlo y mucho menos todavía más vivirlo. Pero esto es la verdad de Dios y nos cuesta, aún siendo cristiano nos cuesta, pero esto es lo que dice Dios. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando nosotros, como el mismo Pablo dijo en 2 Corintios 4, termina diciendo desde el 16 al 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es algo que nos puede ayudar verdaderamente a lidiar aún con los momentos más dolorosos. Y bueno, dije antes, son 12 puntos. Solamente pude, no es que pude, nada más voy a compartir estos primeros 6 porque ya el tiempo es demasiado. Pero en los devocionales que grabo todas las noches, por la gracia de Dios, voy a complementar en un mensaje los otros seis pasos. Y lo voy a poner así, la filosofía del mundo contra la palabra de Dios. Mientras tanto, recordemos, y quiero hacer énfasis en esto, la filosofía humana tiene puntos interesantes, tiene puntos sobresalientes, tiene cosas realmente que pueden ser útiles. Y creo yo, y esto ya es una opinión, no es la Biblia, la opinión que puedo tener es de acuerdo a lo que habló nuestro Señor Jesús acerca de la astucia, la sagacidad, y lo que Pablo mismo hizo allá en el Areópago de Atenas, y lo que hizo escribiendo a Tito acerca de los cretenses. Creo que cuando uno, con todo este entendimiento, con toda esta sabiduría que viene de Dios, con el Espíritu Santo,
y hace lo que el Señor Jesús dijo y hace lo que Pablo dijo, utilizar las mismas herramientas que usa el mundo, las mismas herramientas que cree el mundo, ¿para qué? Para conducirlos a la verdad en Cristo. Y termino con este ejemplo, que es un contraste, es válido. Imagina un perro totalmente desnutrido, hambriento. Imagínatelo buscando qué comer en la basura. De momento encuentra un hueso. Pero el hueso está totalmente echado a perder, podrido. A leguas uno puede observar que el hueso está podrido. Si uno se acerca y le intenta quitar el hueso a ese perro, lo más seguro es que el perro te va a morder. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque a pesar de que le dijeras, oye perro, entiende, este hueso en lugar de hacerte bien te va a hacer daño. Si de por sí estás todo desnutrido, esto te va a empeorar. Pero el perro no va a entender, además de que es perro. Uno pudiera pensar. Pero ¿qué pasaría si tú consigues una buena chuleta, un buen filete de res o del que tú quieras, así, en un plato, se lo acercas, o en una charola, o donde quieras, se lo acercas, ¿qué crees que va a hacer el perro? Lo más seguro es que va a dejar el hueso y se va a ir sobre la chuleta o el filete. Y valga este ejemplo para lo que hablé acerca de la filosofía humana y lo que hablé acerca de lo que significa la palabra de Dios y lo que significa ser astutos y sagaces. En lugar de enredarnos, que si no es cierto, que están mal, que están equivocados, sin lugar de eso, porque finalmente es lo que tienen, es lo que mucha gente ha creído, es lo que ha creado tantas religiones. Si en lugar de atacarlos, si en lugar de quitárselos a la fuerza, si en lugar literalmente de agarrar la Biblia y agarrarlos a golpes, uno se acerca con ellos, con astucia, con sagacidad, y les ofrece la chuleta o el filete del Evangelio, ¿qué crees que va a pasar? Muchos. Eso fue lo que pasó en el Areópago. Algunos lo tildaron de loco, pero hubo quienes creyeron a Pablo. Y eso mismo puede ocurrir con nosotros. Utilicemos la filosofía, no enredarnos nosotros. Es bien clara la advertencia. Es bien clara la advertencia del apóstol Pablo, allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8. No te enredes tú. Aquellos que somos creyentes, no nos enredemos en la filosofía del mundo. Utilicémosla. ¿Para qué? Para traer almas a Cristo. Que Dios te bendiga.